bueno, con esta situación de este año, pero no pudimos. Pero estamos viéndonos, estamos en el mismo espíritu, así que muchas gracias por este tiempo que nos dedicás, Dani. Sé que estás con mucha tarea y bueno, te agradecemos este tiempo que nos dispensás para nosotros. Bienvenido. Dios te bendiga, lo mismo que a Elsa, que son de mucha bendición para nosotros. Gracias. Amén. Gracias. Hay gente que descubrió que es mucho más fácil y mucho más barato que yo pueda estar predicando en cualquier lugar, desde mi casa, por este medio, aunque a mí no me gusta para nada. Pero es cierto, el tema, yo tuve que frenar un poco, porque a veces tenía hasta 2 o inclusive 3 encuentros por Zoom, y les quiero decir de paso que están comprobando que no es muy bueno para la vista. Saludo a todos los hermanos. Yo solamente tengo acá 25 pantallas, pero en un costadito me dice que hay 4 veces más, o sea que por lo menos hay 100 pantallas, y no sé si arriba hay los que están sin pantallas. No los puedo ver a todos. Este sistema a mí no me gusta mucho porque yo le tengo que hablar forzosamente a una lucecita que tengo ahí arriba de la computadora para que todos me estén viendo de frente. Y nos está faltando, y supongo que ustedes también, el abrazo, el apretón de manos, el mirarnos a los ojos. Realmente, gracias a Dios, somos una comunidad que ejerce, bueno, y ustedes peor, porque ustedes dan 2 besos, ejercemos el ósculo santo, el contacto físico, disfrutamos disfrutamos de almorzar juntos, disfrutamos de hacer unas empanadas y de la comunión. Pero Dios nos mostró que Él sigue siendo soberano, que Él maneja como quiere todo el mundo. El coronavirus, no sé si ya lo digo en tantas veces que a lo mejor ya me escucharon, pero bueno, es 10 millones de veces más pequeño que lo que puede ver el ojo humano. Es ínfimo en absolutamente. Y ese pequeñísimo virus trastocó todo el mundo. Y cambió todo. Está cambiando y no sabemos hasta dónde está cambiando. Y bueno, Dios quiso que sea así, y nosotros somos los primeros en entender que estamos bajo la autoridad de Dios y bajo el señorío de Cristo. Él puede parar esto, puede seguir, no sabemos. Pero lo que no puede parar nada ni nadie es al Espíritu Santo, a la palabra y a la iglesia. Así que tenemos un tiempo nuevo. En algunas situaciones ha sido para peor, en algunas ha sido para mejor. Depende la actitud de cada uno. Hay gente que encontró el tiempo que no tenía para hacer un montón de cosas, inclusive para relacionarse, los matrimonios, con los hijos y todo lo demás. Y nosotros creemos que todo ayuda bien. Amén. No escucho el amén, pero no se preocupen, porque están todos los micrófonos cerrados. Yo quería hablar un poquito sobre la familia cristiana, no solamente el matrimonio, sino sobre toda la familia.
pero también quiero hacerlo desde un punto de vista de la fe, porque en este tiempo necesitamos revitalizar nuestra fe en la Escritura, y tiene mucho que ver el tema de la familia cristiana, el tema de una familia que sigue a Cristo con la fe. La primera cosa que quiero decir, que la familia cristiana, la familia, en realidad tenemos que decir la familia cristiana porque se supone que nos vamos a diferenciar de lo que está pasando en el mundo actual. Nos vamos a diferenciar en ser sal y en ser luz, en tener una familia conforme al diseño y a la voluntad de Dios. La familia no está constituida ni se maneja de acuerdo a los criterios del mundo, no importa la época que sea, no responde al consenso general de la sociedad, lo que se piensa o lo que se deja de pensar. No importa qué es la moda, qué es lo que la mayoría hace, sino que la familia está constituida según las Sagradas Escrituras, según Dios. Y nosotros tenemos que tener ese cimiento firme de decir, cuando nos dicen, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Ustedes están en contra de aquello? La respuesta nuestra tiene que ser categórica. Ni pienso, ni estoy a favor, ni estoy en contra. Sigo a Cristo. Y Dios nos dejó un libro, que son las Sagradas Escrituras, y yo creo todo lo que Dios dice. Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, obviamente. Creo que como nunca decir que el Señor está cerca, nunca estuvimos más en lo cierto. En estos días me acabo de enterar, me parece que lo mencionó uno de los pastores, no sé si Jorge Mitiano o Ángel Negro, que en 3 estados de los Estados Unidos se aprobó la poligamia. Es decir, un hombre puede casarse con más de una mujer puede casarse con más de un hombre, o cualquier mezcla que uno quiera hacer. Y Estados Unidos ha sido un baluarte en cuanto al cristianismo y al protestantismo y a los evangélicos. Y justamente ahí se está aprobando la poligamia. Bueno, no importa lo que apruebe la ley. Nosotros nos vamos a guiar y vamos a determinar lo que es una familia conforme a lo que Dios dice. El núcleo básico de una familia, obviamente, es un hombre y una mujer, y no hay ninguna otra posibilidad. Es un hombre y una mujer que se convierten en matrimonio y en una sola carne cuando hacen un pacto entre ellos, delante de Dios, delante de la sociedad, dejan a su padre, a su madre y conviven. Y a partir de esa unión, la Biblia dice, son los dos una sola carne. Y también acá tenemos que decir que la familia y el matrimonio es indisoluble. El mejor ejemplo que yo escuché y que lo uso mucho es acá tenemos café en una cafetera, acá tenemos en una jarra leche, y en una taza ponemos una medida de café, una medida de leche, mezclamos. ¿Y cómo hacemos para separar el café de la leche o la leche del café? Es indisoluble. Así es la familia cristiana. Se juntan y son una sola carne. Lo único que la puede separar es la muerte. Y es hasta que la muerte los separe. Pero junto con ese primer núcleo, que es el matrimonio, también a la familia se le suman los hijos que Dios les dé. Y ese es el núcleo básico de la sociedad y de lo que es una familia, aunque obviamente una familia
cuenta con muchísimos otros miembros que también en la Biblia se consideraba como que la familia no era como es en Occidente y en este siglo solamente el hombre, la mujer y los hijos, sino que también incluían los abuelos, incluían los tíos, los primos, y inclusive se vivía mucho juntos. Pero en este núcleo básico, quiero decir que hay roles bien definidos en la Biblia que revelan cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera del esposo? ¿Qué es lo que Dios espera de la esposa? ¿Qué espera de los padres? ¿Qué espera de los hijos? ¿Qué esperan de los hermanos, unos con otros en la familia? Y son roles que no solo revelan la voluntad de Dios, sino que corrigen el desvío que trajo el pecado en la vida del hombre. ¿Por qué hubo necesidad de escribir este manual que llamamos las Sagradas Escrituras? Por causa del pecado. Dios tuvo que acomodar y decir, esto está bien, esto está mal. Y el único legislador moral es nuestro Creador, es Dios. Las cartas, los evangelios y las enseñanzas de Jesús y las cartas apostólicas apuntan a corregir ese desvío que produjo el pecado en la vida del hombre. Entonces, cuando Jesús tiene que enseñar que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos, que, todo lo que está en el Sermón del Monte, ¿por qué tiene que enseñarlo? Porque el hombre fue creado así originalmente, pero por causa de se desvirtuó todo eso. Y ahora, justamente lo que Jesús vino a hacer es a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las cartas apostólicas, gracias a Dios por los apóstoles que escribieron, no solamente Pablo, sino Santiago, Juan, Pedro, Judas. ¿Por qué gracias a Dios? Porque empezaron a haber problemas y desvíos en la iglesia y hubo que corregir, esto es lo que corresponde, esto no es lo que Dios quiere, y tenemos estos escritos que nos ayudan también a nosotros a vivir nuestra propia vida y la vida de la iglesia. La Biblia también, al decirnos lo que está bien y lo que está mal, dentro del matrimonio y la familia, establece cuáles son las relaciones sexuales lícitas, cuáles son las ilícitas, y una serie de instrucciones que son básicas para el funcionamiento de una familia. Quiero decir que en general todas estas correcciones se expresan a través de mandamientos, a través de lo que nosotros decimos didaqué. Muchas veces usamos, pienso que ustedes están también bien empapados de esto, no sé si hay algunas personas nuevas, pero hablamos de que la escritura se manifiesta en querigma y didaqué. Decimos querigma todo lo que sea una proclama de una verdad, del hecho de Cristo. Y decimos didaqué todo lo que incluye mandamientos, enseñanzas, doctrina o reglas claras. ¿Y cómo corrige Dios lo que está mal en la familia, lo que se fue desviando y lo que se sigue desviando? ¿Cómo establece Dios esto es lo que corresponde? A través de mandamientos, a través de lo que llamamos la didaqué. Cuando Dios se dirige a cualquier miembro de la familia, ustedes van a ver, al final les voy a dar algunos versículos, los que quieren tomar nota, son mandamientos. El esposo tiene que hacer esto, esto y esto. La esposa tiene que hacer esto, esto y esto. Los hijos son mandamientos. Es decir, que está legislado a través de lo que llamamos la didaqué. La pregunta aquí es, ¿cómo podemos obedecer a Dios y hacer su voluntad
con relación al rol de cada uno en la familia, si llevamos dentro nuestro una naturaleza pecaminosa, contraria a su voluntad, y que tiene una tendencia, muy por el contrario, a hacer no lo que Dios dice, sino justamente lo que queremos, o lo que nos gusta, o lo que nos parece. Bueno, la respuesta viene de la misma Escritura. La pregunta sería así porque la quiero plantear porque lo hemos conversado, hemos tenido que atender tantos casos y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer lo que Dios quiere en la familia? ¿Cómo puedo llevar adelante mi rol cuando adentro nuestro hay algo que me dice no, o que no podés, o que no querés, pero hay una naturaleza adentro que se contradice a Dios? La respuesta es la fe. Por eso les dije que quiero hablar sobre la fe. Para poder, cada uno en su lugar, en la familia, poder desarrollar la voluntad de Dios. La primera cosa que quiero decir, que una vez en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento, aparece un versículo que dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el justo para la Escritura? Bueno, primero quiero decir que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo es que el justo por la fe vivirá? Es que por medio de Jesucristo somos hechos justos delante de Dios, porque somos justificados. Jesús fue hecho pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Dios nos consideró a nosotros, por la obra de Cristo, justos. Nos justificó de nuestros pecados. Por eso Romanos capítulo 5 comienza, todo Romanos es apasionante, pero el capítulo 3, 4 y 5 especialmente, comienza diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados, fuimos hechos justos por medio de la fe. Así nacemos en la vida nueva. Pero después, el justo, el que ya fue justificado por Cristo, el que ya está en el reino de Dios, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de cada uno de nosotros, de los que hemos creído. ¿Cómo tenemos que vivir? De la misma manera en que nacimos, por medio de la fe. Por eso la Escritura dice con tanto énfasis, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo hacemos para poder obedecer lo que Dios dice? Bueno, porque generalmente miren lo que nos pasa. Aplicamos la fe al querigma. Decimos que el querigma, la proclama, necesita ser creída. No necesita ser obedecida, necesita ser creída. Por ejemplo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué tengo que hacer? Creerlo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué tengo que hacer? Creerlo. No es un mandamiento, es una proclama de una verdad. Y en nuestras lecciones decimos que justamente el querigma, hay una palabra ahí en Puerta de Camino y Meta que no es muy argentina, dice que insufla, sopla, por decirlo así, fe. Pero quiero decirles que la vida que también los mandamientos necesitan fe, porque si no, no los podemos cumplir. Y el primer grado de fe es saber con seguridad de quién viene ese mandamiento. ¿Quién es el que establece esta norma? Que yo no la quiero, ni la siento, ni me cae bien, ni va con mi forma de ser, ni con mi personalidad, ni con lo que a mí me gusta. ¿Quién es el que la establece? Esa es la fe. Es Dios, es nuestro Creador.
es el único que puede decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no. Entonces, para poder obedecer los mandamientos, necesitamos la fe que también viene de Dios, porque Efesios capítulo 2 dice que la fe es un regalo, es un don de Dios para todos los hombres. Quiero decirles que la fe es la base de nuestra salvación, no solo para la vida eterna, porque muchos toman algunos versículos que hablan de la fe y lo relacionan con la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Es un versículo muy conocido y muy proclamado. Pero la fe también es para la vida de la tierra, para la vida de todos los días y para el desarrollo en nosotros del propósito eterno de Dios. Si fuimos salvos, si estamos en el reino de Dios, es porque nacimos y necesitamos crecer y madurar hacia la imagen de Cristo. Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la fe. Miren, la fe es la base de nuestra salvación, aquí en la tierra también. En Juan 3:18 Jesús está hablando de sí mismo, está hablando con Nicodemo. ¿Ustedes recuerdan? Jesús está hablando del Hijo del Hombre, lo llama de esa manera, pero está hablando de él. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó. Entonces la fe define la vida o la muerte en nosotros. Necesitamos entender que la vida cristiana no es por mandamientos y órdenes, porque eso era la ley de Moisés y no lo pudieron hacer los judíos, sino que es por la fe en la obra de Cristo, en la vida de Cristo en nosotros. Y eso nos da la fuerza y nos da la capacidad para poder obedecer lo que Dios quiere que hagamos, como Dios quiere que vivamos. Hay un versículo en 2 Corintios 13:5 que es muy llamativo. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en los Corintios. Es una iglesia del primer siglo, es una iglesia visitada y fundada por el apóstol Pablo, una iglesia llena de dones, llena de milagros, don de lengua, don de sanidad, don de interpretación, don de sabiduría, don de ciencia. Y es una iglesia en la que más se menciona en el Nuevo Testamento que funcionaba la vida del Espíritu Santo. A esa iglesia, en 2 Corintios 13:5, Pablo le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Uno dice, pero ¿cómo es posible? A los cristianos, a los que seguimos a Cristo, a los discípulos, a una iglesia perseguida, a una iglesia que muchos daban su vida por Cristo. ¿Saben que sí? Que el enemigo de nuestra vida espiritual no es como pensamos tanto el diablo, el mundo, la carne, sino que la religiosidad también. Podemos hacer las cosas por costumbre, pero estamos fuera de la fe, se perdió la fe. Entonces la Escritura nos dice, examínense cada uno si está realmente creyendo. Y creo que es un buen ejercicio de hacer una autoevaluación. ¿Por qué dije antes que la fe define la vida o la muerte en nosotros? Porque no creer lo que Dios dice en su palabra es llamarlo a Dios mentiroso. Si ustedes están ahí a 1050 kilómetros de donde estoy yo, si yo digo, acá está lloviendo a cántaros,
Y ustedes dicen, no, que va a estar lloviendo. ¿Qué me están diciendo? Me parece que estamos congelados. ¿Hola? Hola, te estamos escuchando perfecto, Daniel. Ah, perdón, yo los veo a todos congelados, pensé que era mi computadora. Bueno, no sé, alguien que me haga así si no se escucha más mi voz, por favor. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha, Daniel, sin ningún problema. Si yo le digo está lloviendo, ustedes dicen, no, que va a estar lloviendo. ¿Qué están diciendo? Que soy mentiroso. Si Dios dice, vuelvo a algunos versículos que mencioné antes para no cambiar. Si Dios dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿quién soy yo? ¿Quién sos vos? ¿Quién es el diablo para dudar de lo que Dios dice? ¿O vamos a llamar a Dios mentiroso? Entonces, por eso es tan importante que el que cree no es condenado y el que cree ya está condenado porque no creyó. Así dice la Escritura. Ahora, quisiera ayudarles un poquito también, como fuimos ayudados muchos por otros, en definir lo que es la fe. Porque algunos dicen, no, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios. Pero ¿saben qué? La fe no es creer en Dios. La fe es creerle a Dios. Miren la diferencia, hay una letrita ahí, nomás. La fe no es creer en Dios. Fe es creerle a Dios. Es decir, es creer lo que está escrito en las Escrituras. Dios no se expresó de otro modo más que a través de los profetas, a través de los apóstoles. Ellos dejaron registrados lo que Dios quería que supiéramos, fueron inspirados por el Espíritu Santo, por eso decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios, ahí encontramos lo que Dios quiere hablar a los hombres, y lo que dice la Escritura, si no lo crees, no estás creyéndole a Dios. Vuelvo a decir lo de antes, lo estamos llamando mentiroso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y la fe viene, por eso es importante también algunos versículos que hablan de la fe, viene por oír en la palabra de Dios. Así dice también el apóstol Pablo en Romanos. Tenemos que decidir si le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer lo que Dios dice. Aquí quiero decir también que cuando hablamos de fe, perdón, ya mismo les digo, cuando hablamos de fe y definimos que la fe es creerle a Dios, tenemos que entender dos cosas que son muy importantes. La primera, que la fe no se lleva bien con la razón. Nuestra razón es contraria a la fe. ¿Por qué? Porque todo lo que la Escritura dice, especialmente el querigma, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, es locura. Para la razón es una locura. Entonces, si nosotros queremos razonar lo que dice las Escrituras, va a ser desaprobada esa palabra por nuestra razón. Porque, ¿cómo me venís a decir que hace casi 21 siglos un hombre que murió crucificado, cuando derramó la sangre, era mi Salvador, ahí en la cruz llevó mis pecados, mi vieja naturaleza, su sangre me limpió de todos mis pecados, me sigue limpiando a través de la confesión? ¿Qué locura lo que me estás hablando? Bueno, sí, es así. La fe y el razonamiento no se llevan. Por eso necesitamos nosotros imponernos sobre esa manera.
no lo entiendo, explícame lo que no entiendo. No, no lo vas a entender, lo tenés que creer. Y la otra cosa que atenta contra nuestra fe es nuestras experiencias, a veces negativas o a veces positivas, pero tenemos una experiencia distinta a lo que Dios dice. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Entonces predicamos, hermano, estás crucificado con Cristo, ya no vivís más vos. Y sentimos esa palabra, la entendemos, la creemos, pero comienza nuestro día y volvemos a hacer algo que está mal. Volvemos a mentir, volvemos a enojarnos, volvemos a tener malos pensamientos, lo que sea. Cada uno renguea de una pierna distinta. Entonces decimos, no, yo no estoy muerto con Cristo. Yo no estoy crucificado con Cristo. Porque mi experiencia es totalmente contraria, es negativa. Yo volví a hacer lo mismo. Un muerto no puede hacer esto. Y acá estamos con otro problema, que la fe no depende de nuestras experiencias, sino que la fe no vivimos por lo que pensamos, no vivimos por las experiencias que tenemos, sino que el justo vivirá por la fe. Vamos a creerle a Dios por encima de nuestra manera de pensar y por encima de nuestras propias experiencias. Quiero decir que la fe también, ya que tenemos que examinarnos, es obedecer a Dios. Fe y obediencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la misma cosa. Hay versículos donde se reemplaza la palabra creer por la palabra obedecer. Hay varios versículos. Hay versículos que dicen que han obedecido de corazón a la enseñanza que les dieron y por eso son salvos. Romanos capítulo 6, estoy parafraseando. Si decimos que creemos y no obedecemos, no hacemos lo que Dios dice, desechamos la vida. ¿Qué? Quiero decirles que es una fe muerta. Lo dice Santiago, en la carta del apóstol Santiago. Porque creer y obedecer es lo mismo para las Escrituras. Digamos, la demostración irrefutable de que creemos es porque obedecemos. Les quiero poner como ejemplo a Abraham. En estos días estuve hablando de Abraham bastante. Porque es llamado el padre de la fe. El padre de la iglesia. El apóstol Pablo dice, ustedes no son hijos de Abraham. Porque los hijos de Abraham son los hijos, los que creen, son por la fe. Y ustedes son, le dice a los judíos, ustedes son hijos de la ley, de Moisés. Y la iglesia, nuestro padre es Abraham. Ahora, ¿por qué es Abraham llamado el padre de la fe? Bueno, porque creyó a Dios contra toda circunstancia negativa. No voy a ser muy largo porque tengo muchas cosas para decir ahora, pero voy a decir nada más que dos. A los 99 años de Abraham, a los 87, 88, también 89 de Sara, una mujer toda la vida estéril, Dios le dice, te voy a dar un hijo. Se va a llamar Isaac. Y en ese hijo te voy a dar descendencia. Dios le dice, salí de la carpa, Abraham. Mira el cielo, ¿ves las estrellas? ¿Las podés contar? Bueno, así va a ser tu descendencia. En Isaac te daré un pueblo, una nación, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y la Escritura dice, no lo digo yo,
que a Abraham no le importó que su cuerpo estaba como muerto. Obviamente, con 99 años y una mujer estéril de 89, era imposible concebir, tener un hijo. Sino que le creyó a Dios. Y dice la Escritura que al creerle a Dios, le fue contado por justicia. Fue justificado, fue hecho justo por medio de la fe, porque no consideró todo lo que estaba en contra, sino que puso primero lo que Dios dice. Al otro año nace Isaac. Cuando Isaac tiene 14 años y Abraham tiene 114 años, Dios le dice a Abraham, le da un mandamiento, no le dice, le da un mandamiento: Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo, quiero que me entregues a tu hijo, que lo sacrifiques. ¿Y qué hizo Abraham? No cuestionó, no dijo nada, no le pasó la cuenta a Dios. ¿Saben qué hizo? Tenía que ser en el monte Moriah, 3 días de camino casi. Tomó al muchacho, dice la Escritura, tomó la leña, tomó el fuego, fueron unos cuantos sirvientes, unos cuantos de los que vivían con Abraham, llegaron al pie del monte, les pidió a ellos que se queden, y él con el fuego, con la antorcha, con Isaac y con la leña, subió al monte. Encima la Biblia nos relata una conversación, no sé, creo que todos los que son padres me van a entender, espeluznante, porque Isaac le dice: padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Como Abraham creía en Dios, le contesta así: Dios se proveerá de un sacrificio. Digamos en el idioma castellano y un poco en porteño, discúlpenme, no sé, es un problema de Dios, no mío. Ya Dios tendrá que resolver el tema. Eso fue lo que le contestó a Abraham. Cuando llegaron a donde iba a hacer el sacrificio, acomodó a Abraham la leña, ató al muchacho, lo acostó sobre la leña, tenía ahí el fuego para prenderle fuego. Todo sacrificio tenía que ser primero, había que derramar la sangre, sacó el cuchillo, lo iba a degollar, y en ese momento un ángel le para la mano. Y miren lo que dice el ángel. En realidad dice un ángel de Génesis, pero es Dios. Le dice: ya vi tu corazón, que me entregabas a Isaac, tu hijo, y no lo deja que lo sacrifique. Y por ahí escuchan un balido, y ahí había una oveja, no, ¿cómo es? Un ternero, un carnero, ¿no? Que estaba con los cuernos trabados, y ese fue el sacrificio. Ahora uno puede pensar, cuando lee eso, de que el razonamiento de Abraham era: bueno, en algún momento esto se va a cortar. No puede ser que Dios me pida a Isaac. No es lógico, porque Dios me dijo que en Isaac se me va a dar la descendencia que él prometió, y no en otro, no en ningún otro. Entonces Dios me va a parar en algún momento. No pensaba así Abraham. Les voy a decir cómo pensaba, porque está escrito en la Biblia. En Hebreos capítulo 11, dice: por la fe, Abraham, cuando Dios le pidió su hijo, lo entregó creyendo, escuchen lo que creía Abraham, que Dios es poderoso
para devolvérselo aún de la muerte. Abraham iba a matar a Isaac, Abraham le iba a prender fuego y después iba a quedar en un costado mirando a ver cómo Dios lo levantaba de las cenizas a Isaac. Esa es la fe de Abraham. ¿Por qué tenía esa fe? Porque creyó a Dios. Porque fe es creer a Dios. Y el que cree a Dios, obedece a Dios. Porque la fe es obediencia. Es la demostración de que realmente creemos. Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe más importante de toda la Biblia, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero decirles esto. Necesitamos mucha fe para amar al enemigo. Por eso insisto que no solamente la fe tiene que funcionar para el querigma, sino también para la didaqué. No solamente tiene que funcionar para la proclama, sino también para el mandamiento. Hace falta mucha fe para amar al enemigo. Hace falta mucha fe para bendecir al que me maldice, para perdonar al que me ofende, y así cada uno de los mandamientos. Entonces tenemos que creerle a Dios. Quiero decir por último, que la misma fe que me salva, perdón, por último no, lo último que voy a hablar de la fe, la misma fe que me salva, que opera en mí para obediencia, es la que yo tengo que aplicar en los mandamientos de Dios. No hay versículos de primera, de segunda y de tercera. Algunos tienen la Biblia subrayada. Es muy fácil saber qué piensa esa escritura, esa persona de Dios, qué espera de Dios. Por ahí uno encuentra la Biblia subrayada y son todas las promesas, las cosas buenas que Dios dice, lo que me beneficia, que me va a cuidar, que está conmigo. Y subrayamos todo eso y lo demás no, como si los demás versículos fueran de segunda. Una vez escuché a un hermano decir algo interesante. Dice, estoy seguro que si usted subraya su Biblia, debe estar subrayado un versículo que dice que mis ovejas oyen mi voz y me sigue y nadie las arrebatará de mi mano. Y otro versículo que dice, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino. Pero no subrayen el próximo que viene. Y dice, vended todo lo que tienes y haced limosnas y el reino será vuestro. Ese no se subraya, porque mientras Dios me tenga en su mano, mientras me diga que tengo el reino por ser una manada pequeña, que no tema, está todo bien. Pero cuando tengo que vender y tengo que dar, ya. Entonces, no hay versículos de primera, de segunda y de tercera, sino que todos son iguales. Quiero mencionarles 4 o 5 verdades en las que estoy seguro que todos creemos. Jesús nació de la Virgen María engendrada por el Espíritu Santo. Levanten la mano los que creen que esto es verdad. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y tuvo una vida sin pecado. ¿Cuántos creen esto? Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Jesús resucitó al tercer día. Bueno, eso es con respecto a Jesús. Otra verdad. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuánto creen esta palabra de Jesús? Muy bien. Y hacemos muy bien en creer, porque es palabra de Dios. Les quiero preguntar algo. ¿Está comprobada científicamente la concepción virginal de María? ¿Es posible eso? No. ¿Viste a Jesús bajar del cielo siendo Dios? ¿Y estuviste al lado de él todo el tiempo para decir que nunca pecó? No. ¿Estabas ahí en el Gólgota cuando murió y derramó su sangre y viste que nuestro pecado fue puesto en la cruz para salvarnos a nosotros? ¿Cuándo resucitó? ¿Vos moviste la piedra que tapaba el sepulcro? Cuando estamos orando, dos o tres, o cuatro, pero pequeños grupos, y decimos, Señor, sabemos que estás en medio nuestro porque tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos, ¿vos ves que Jesús está ahí? ¿Lo podés tocar? ¿Lo podés abrazar como abrazás a otros hermanos? Miren, decimos a todo que no, pero lo afirmamos y daríamos la vida si hace falta. Si nos ponen un revólver en la cabeza y dicen, negá todo esto, no podríamos. ¿Por qué? Porque lo creemos. Porque está escrito en la Escritura y entendemos que es palabra de Dios. De la misma forma, tenemos que creer que lo que Dios dice a los varones, a los esposos, a las esposas, lo que Dios dice a los padres, lo que Dios dice a los hijos, es la verdad de Dios que tenemos que creer. Es posible hacerlo. ¿Y cómo? Creyéndolo, poniendo nuestra fe. Miren, por más que se prediquen muchos mensajes, con esto sí ahora es el último punto, y se escriban cantidad de libros sobre la familia en general, que de hecho hay escritos cantidad de libros, lo que la Escritura manda o enseña acerca de este tema de la familia es muy sencillo y muy cortito, muy breve y es muy, muy sencillo. Ahora se los voy a mencionar, es lo que quisiera que tomen nota. Pero a veces algunos dan tantas vueltas con este tema porque no quieren hacer lo simple y sencillo. Entonces se agrega y se agrega y se agrega y se ponen ejemplos y se habla de la psicología. Y yo he enteros donde pastores están hablando de cómo es la mente de la mujer, cómo es la mente del hombre, muy graciosas las charlas, con muchos ejemplos, y cómo actúa en tal situación y en tal otra, y hay que hacer tal otra, y la mujer tiene que vestirse de esta manera, y el hombre tiene que llevar aquello y regalar lo otro. Pero es muy breve lo que Dios dice y manda hacer sobre la familia, y ahí tiene que estar nuestra fe. Para los esposos hay 3 versículos. El primero es amar a la esposa como Cristo. Efesios 5, 25. No hace falta que anoten lo que yo digo, anoten nada más que si quieren el versículo después porque es más completo, ¿no? La segunda cosa es no ser áspero con la esposa. Colosenses 3, 19. La tercera cosa es tratarla con dignidad. 1 Pedro 3, 7. Ustedes tienen que leer los versículos porque son un poco más amplios. Yo hice un resumen de lo que serían esos 3 versículos. Para la esposa también hay 3 versículos nada más con relación al esposo. Sujetarse al esposo, Efesios 5, 22. Ahí dice cómo, como el Señor.
La segunda cosa es respetarlo, Efesios 5:33. Y la tercera cosa es ser afable y apacible, 1 Pedro 3:4. Afable y apacible, que está en la versión 1960, Reina Valera, significa espíritu manso y tranquilo. Esas son las tres cosas. Todo lo demás que se pone en los libros y en las predicaciones y que está muy bien, es como un adorno a toda esa estructura. Pero si no está la estructura y queremos el adorno, discúlpenme, no vamos a llegar demasiado lejos con la familia. Para los padres hay 2 versículos, y no hay más que 2. El primero es: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Efesios 6:4 lo dice 2 veces el apóstol Pablo, y Colosenses 3:21. No provocar a ira significa no hagan enojar a sus hijos. No los provoquen a que se enojen. Y la segunda cosa es: criadlos, o sea, lo que tienen que hacer es enseñarles en la disciplina y amonestación del Señor. También está en Efesios 6:4. La disciplina nosotros lo tomamos siempre como castigo, y no es esa la idea de este versículo, sino que el ser humano, por causa del pecado, es indisciplinado en todas las áreas, en el trabajo, en el dinero, en los relacionamientos, en el orden, en la limpieza, en tantas cosas hay disciplina. Y lo que pide la Escritura es a los padres: disciplínenlo y críenlo en la disciplina y en la amonestación del Señor. La palabra amonestación se puede cambiar por instrucción. O sea, enséñenle el orden, la disciplina que normal de cada persona, y también enséñenle lo que Jesús dice. Denle instrucciones sobre el querigma y la didaqué, que los chicos que empiezan de 0 y se van 20, 22, 23, 24, 25, salgan conociendo la voluntad de Dios. A los hijos, la Biblia le dice 2 cosas, porque yo veo que acá hay esposos, esposas, padres y hay hijos. La primera es: obedeced a vuestros padres en todo. Significativo esto, ¿no? ¿Cuántos se reirían de nosotros hoy, aún padres y abuelos? Pero lo que dice la Escritura permanece para siempre. Obedeced a vuestros padres en todo. Colosenses 3:20, y el mismo versículo lo repite el apóstol Pablo en Efesios 6:1. Y la segunda cosa que le pide Dios a los hijos, que está en el Antiguo Testamento, pero ahora está de nuevo expresado en el Nuevo Testamento: honra a tu padre y a tu madre. Agrega el apóstol Pablo, es el primer mandamiento con promesa. Eso está en Efesios 6:2. Y estas 6, 7 cosas, 8 que dije, es todo lo que hay sobre la familia en el Nuevo Testamento. Se pueden agregar muchísimas cosas más y adaptar un montón de versículos a cada situación. Pero yo estoy hablando de lo básico, de lo básico. No sé para qué queremos adaptar otros versículos cuando el fundamento no está puesto. Y este es el fundamento. Lo final que digo es que sé que ustedes están haciendo encuentros de enseñanza, especialmente entre los matrimonios, y yo participé de uno un viernes, hace un mes o más, y sé también que seguramente van a escuchar consejos muy sanos y prácticos. También sé, porque me lo han dicho los pastores,
están viendo el cuadernillo número 4 de Puerta, Camino y Meta. La familia cristiana es el mejor material que por lo menos yo he visto de todo lo que existe para hablar de la familia. Nosotros aquí en la congregación de San Miguel, este año lo estamos viendo por segunda vez, lo vimos el año pasado y este año seguimos con el tema porque nos parece de tal importancia que necesitamos entenderlo y sobre todo practicarlo. Entonces es el segundo año consecutivo que estamos con el cuadernillo número 4. Y quiero decirle que todo esto va a ser de mucha bendición si por la fe vamos a practicarlo. Si no, vamos a seguir acumulando enseñanzas y conceptos sin práctica y no vamos a poder agradar a Dios. Necesitamos poner fe en la palabra que escuchamos. Necesitamos poner fe en los versículos, en las escrituras que están escritas para nuestra amonestación, para nuestra perfección, para que podamos llegar a ser como Jesús. Gracias por escuchar.